Ese deseo renovador, Corrío encontró cauce y lo hizo a través de Rodrigo y Lara. Querido Raúl, ¿cómo estás? Buen día. Sí. Primeras impresiones, comentanos cómo ves esta victoria en primera vuelta y bueno, el rumbo histórico de Bolivia hacia definir la presidencia en un balotaje. Sí, bueno, ustedes ya lo han estado mencionando, realmente es un cambio grande. Yo creo que aquí hay un cambio de ciclo también, en el sentido de que todas las facciones del MAS han sumado 12% ayer. Si incluimos a Johnny ahí, el papel de Johnny realmente penoso. Si vas a hacer una campaña así, por lo menos ten algo mejor de resultado, pero la suma realmente muy baja. Sin embargo, creo que también tenemos que ver que yo creo que parte del voto de Rodrigo, cuánto, no se sabe todavía, pero parte del voto de Rodrigo es de antiguos votantes del MAS, lo que podríamos llamar el masismo blando, ¿no? Personas que votaban por el MAS, pero que no eran parte del núcleo duro Lo que te digo. de ese voto. ¿Está bien decir masismo yo, no militante? Perdón, no escuché. Está bien decir masismo no militante, ¿no es cierto? Es lo correcto, Exactamente, ¿no? Como un masismo no militante, exacto, como antiguos simpatizantes que votaban, obviamente, porque lo que tenemos que también preguntarnos es, solo hace 5 años el MAS obtuvo 55% de los votos. ¿Dónde se han ido esos votos? En parte esos votos yo creo que también se han ido a Samuel, también se han ido a Tuto, obviamente a Andrónico, pero también a Rodrigo. Yo creo que ahí hay una base que coincide. Ahora, no estoy de acuerdo, como ya ha empezado a decirse, que ha habido un acuerdo entre el MAS, incluso el gobierno ha pedido que voten por Rodrigo. Eso no lo creo. No creo obviamente no es así. Pero sí hay unos vasos comunicantes en la base, de abajo para arriba, digamos, de personas que no querían ir tan lejos como para votar por otros candidatos, estaban tan hartos, desilusionados de sus propios candidatos y tal vez vieron en Rodrigo y en Edman Lara, que creo que también debe incluirse en esta ecuación, y ahí se sintieron más cómodos y ahí hay ese sorprendente resultado que ustedes tienen, prácticamente 32% de los votos. Raúl, ¿qué de Rodrigo Paz, qué de Edman Lara encantan a este masismo blando que le decías? ¿Qué los seduce para votar eventualmente por ellos? Yo creo que los seduce una retórica más amable, una retórica menos agresiva, una retórica más de unidad, más de reconciliación. Algo que intentó también Tuto más hacia el final de su campaña, no ser tan duro. Y si ustedes notan en los debates, Tuto Quiroga ya empezó a hablar más como estadista, menos como político, ¿no? Tratando de rebajarle un poco la retórica y los decibeles. Pero yo creo que Rodrigo y Edman, en ese sentido, tienen un poco más de llegada, sobre todo Edman, diría yo, más llegada popular. Obviamente un ex policía boliviano pertenece, o en el imaginario pertenece a un segmento de clase media popular. Y yo creo que tiene esa conexión, pero si ustedes se fijan, la retórica de Rodrigo Paz era una retórica un poco más amable, menos extrema, y tal vez allí ese masismo blando o masismo no militante, como dice Carlos, tal vez allí encontró un lugar para recalar de una mejor manera. Sí, fíjate que Tuto, su discurso ayer fue absolutamente estructurado, no se salió de nada, lo tuvo que leer. Seguramente ahí les han dicho, hey, es a tirarte un poquito al medio porque a la derecha ya no conseguimos más nada y lo que tenemos ahí lo vamos a guardar, pero necesitamos salir a buscar votos, ¿no? Totalmente. Tienen que salir a buscar votos al centro político y claramente, pero no solo de ayer, Carlos. Yo creo que ya antes había ese esfuerzo de recorrer un poco, ¿no es cierto? Morigerar alguna forma que había tenido, por lo menos el candidato, aunque sus guerreros digitales y sus seguidores son durísimos, pero por lo menos el candidato mostrándose así. Y ayer claramente, como tú dices, algo leído. ¿Por qué? Porque ahora hay que conquistar votos que no eran tus votos porque necesitas ganar una segunda vuelta. Claro. Acudo un poco a su experiencia, al conocimiento también del candidato, de Rodrigo.
¿Qué ritmo, en una eventual presidencia, qué ritmo de cambios puede imponer? ¿Se iría más hacia algo más de shock, algo más gradual? Si apuesta por lo de shock, ¿tiene la espalda con estos resultados como para poder irse Hay en que ese ver sentido? los acuerdos postelectorales. En función de si logra 2/3, puede animarse a hacer cosas más grandes. Si no, va a tener que hacer todo por pacto. Raúl, Carlos. Y coincido. Perdón. No, solamente para terminar esa idea, no hay que olvidar que Rodrigo Paz es un, entre comillas, centrista, un socialdemócrata, un poco al estilo de su padre, ¿no? Entonces, habrá que ver hasta qué punto él cree, y creo que como no le estábamos prestando mucha atención a Rodrigo Paz durante la campaña, digamos, en general, se puso mucho más el lente o la lupa sobre Tuto y Samuel, no tanto sobre Rodrigo. Ahora habrá que preguntar, y eso va a ser, yo creo, parte de la segunda vuelta, qué medidas van a haber. Van a haber medidas de shock, va a ser gradual. Yo creo que ahora Rodrigo y Edman, pero sobre todo Rodrigo, van a tener que aclarar todo eso. Claro, pero depende de los acuerdos y las alianzas que tengan, ¿no? Porque ahí eso es lo que te determina, y eso te lo determina después de la segunda vuelta. Sí, después de la segunda vuelta, pero también creo que durante, porque ya ayer Samuel dijo que quiere apoyarlo. Entonces ahí yo preveo una posible alianza, ¿no es cierto? Y creo que va a ser más fácil la alianza entre Rodrigo y Samuel que entre Rodrigo y Tuto, porque Rodrigo y Tuto van a estar enfrentados en la segunda vuelta, ¿no es cierto? Ya ayer empezaron los primeros memes contra Rodrigo, así que qué rapidez, diciendo votar por Rodrigo es lo mismo que votar por el MAS, ¿no? Ya están tratando de meter esa idea. Por supuesto. Entonces y eso entonces, que no les ha dado creo que resultado, Raúl, no les dio resultado. no les va a dar resultado, y yo creo que, pero por lo menos ayer ya intuí, porque muchos memes ya, mensajes a mi celular, oye, ¿te has dado cuenta que Rodrigo ha hecho un acuerdo con el gobierno? Informen de eso. Bueno, pero yo veo, y además, pero entonces va a haber una segunda vuelta con el Tuto que podría ser dura, ya fue dura entre Tuto y Samuel, este tema de que su hijo es homosexual, todo esto, que muy duro seguramente para Samuel. Yo creo que va a haber también, porque tienes que ganar votos, tienes que hacer, entre comillas, guerra sucia entre Tuto y Rodrigo. Y por lo tanto, me parece que es posible imaginarnos un acuerdo entre Rodrigo y Samuel, que además entre ambos les alcanza holgadamente para gobernar. No 2/3, pero sí holgado. 2/3 sí en el Senado. ¿Pero vos crees que Tuto se quiera quedar afuera del todo? Es que qué difícil va a ser, primero, tener que ir a una campaña, una segunda vuelta, ya lo han mencionado aquí, va a ser larguísima, 2 meses. Muy largo. Una campaña larguísima. ¿Y qué tienes que hacer? Conseguir votos contra tu rival. Y después de 2 meses de estar tratando de machucar a tu rival, aunque sea disimulado o no disimulado, pero los guerreros digitales por abajo lo van a hacer durísimo, y luego sentarte a gobernar. Obviamente que Tuto seguramente va a querer estar en esa mesa en el futuro gobierno, pero después de una campaña larga no va a ser fácil. Obviamente no es que él se quiera excluir, pero independiente. Y además que estoy dando como supuesto ganador a Rodrigo, ¿no? En la segunda vuelta. Creo que tiene más chances, pero bueno, nada está dicho. Ahí hablando de la segunda vuelta, justo tenía una consulta. ¿Realmente será que el apoyo de Samuel, que anoche lo dijo públicamente y Rodrigo lo aceptó, va a influir en el desenlace bastante o no? No creo. Yo no creo mucho, pero bueno, Samuel ha tenido 20%, Rodrigo 32%, con que 10% del samuelismo, digamos, ya se vaya, ya estamos en 42%. Ya ayuda. O sea que estamos subiendo esa barrera que tiene que llegar al 51%. Tuto va a tratar también de tener apoyo en Manfred seguramente, pero por eso pienso que Rodrigo está
mejor posicionado, nada está garantizado, porque está más al centro y como bien Carlos decía, ahora Tuto está tratando de llegar al centro, pero Rodrigo es el centro y de ahí puede ir más a la izquierda. Entonces, veremos, tengo esa impresión de que en todo caso entre los dos, Rodrigo está mejor posicionado para la segunda vuelta. Aprovecho Ok. de sumarlo y de saludarlo. También nos está acompañando acá en la mesa Gustavo Pedraza. ¿Cómo Con tu estás? Bienvenido. mano chía. Hola, hola, buen día, un Buen gusto. día, bienvenido. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Buen día. señor? ¿Cómo le va? Buen Estamos día. Hola, ahí Gustavo. viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Coincides en que Rodrigo está más al centro y Tuto más bien va a empezar a ver ese centro de cara a la segunda vuelta? Bueno, yo quisiera ir más a fondo, ¿no? Porque eso es coyuntural y para mí no es muy relevante eso, ¿no? Yo creo que hay que ver las cosas en función a lo estructural, la matriz de dónde sale esto. Esta matriz viene del sistema político que cayó el 2005, cuando entró Evo Morales, ¿no? El sistema de partido. Entonces, ¿qué pasó en esta campaña? Ese sistema de partidos y de organizaciones políticas, de líderes, volvió a aparecer después de 20 años en una campaña y obviamente con mucha ventaja sobre el MAS por la crisis económica, pero la gente no estaba dispuesta a votar por lo viejo, por lo que había caído el 2005. Entonces estaba esperando algo nuevo, algo fresco, estaba esperando renovar cuadros, estaba esperando renovar autoridades, etc. Entonces no aparecieron, Dunn fue un intento, no se pudo, pero apareció Rodrigo, apareció Lara. Yo creo que el capitán Lara abrió la puerta, ¿no? Y Rodrigo, sin duda alguna, con Lara se constituyeron en el cauce por donde discurra diría yo, el reformismo o la renovación, perdón. Ese deseo renovador, Corrío encontró cauce y lo hizo a través de Rodrigo y Lara. Eso fue lo que nos ha pasado. ¿Cuándo se acentuó eso? ¿Cuándo gatilló la velocidad de esto? Cuando la gente vio la guerra sucia. O sea, cuando vio la gente la guerra sucia, se acordó de hace 20, 25, 30 años atrás, ¿no? Entonces, son los mismos de siempre, el mismo tipo. Y entonces, y ahí eso se comprueba que el voto es eminentemente emocional. O sea, no hay racionalidad, eso está estudiado, hay mucha literatura científica sobre eso. Las emociones gatillan voto. Y en este sentido, lo que ha pasado es eso. O sea, encontró la gente que buscaba la renovación, se impuso su voluntad, finalmente los resultados están ahí para ser vistos, ¿no? La clave era que Rodrigo es la cara nueva y Lara era esta imagen de la anticorrupción. Porque antes no era el vice de Rodrigo, iba a ser ese chico Sebastián, ¿no? Es el Careaga. automovilista. Y mira, Sí. por suerte o no suerte, porque se fue con Samuel. Sí, Barro a Lara. totalmente. Claro, hay otro detalle, ¿no? ¿Por qué la importancia de Lara? ¿Cuál es la entidad, el campo del Estado con mayor rechazo de la población por la corrupción? ¿Cuál es? La policía. Correcto. Ujú. Miren ustedes el contrasentido. La policía está concebida por la ley, por la Constitución, como una institución para dar seguridad, para proteger el bien público, la vida, la libertad, pero en este caso es lo contrario, Exacto. ¿no? Entonces es la antítesis de lo que la ley manda hacer. Y Lara sale del vientre Claro, es de el ese rebelde. monstruo y digamos, efectivamente sí. él es la contradicción de ese sistema corrupto y empieza a hablar con un lenguaje muy claro, no transmite mensaje y le dice a la gente, yo voy a cambiar. Habrán escuchado ustedes, los generales, los comandantes, esos que cobran, porque así es, cobran semanal, cada sábado, tal tranca pone tanto, tal patrulla pone tanto. Te alquilo las motos. Entonces, las motos, ¿cuánto cuesta cada puesto en la tranca del 17, en la tranca de Pailón, en la tranca de Río Seco? Que todo se resume O sea, en corrupción. la policía asalta, Ujú. eso es, asalta al ciudadano, no protege. Y Lara incorporó este discurso que representa la rabia de la gente, que representa la bronca acumulada en contra de una institución que en este caso es la médula de la corrupción estatal. O sea, lo más representativo de la corrupción estatal está ahí. Entonces, estos temas, búsqueda de renovación, búsqueda de castigo a la corrupción y obviamente la guerra sucia despertó esas emociones en el electorado y finalmente se dio la sorpresa que pocos se esperaban y que lastimosamente ahí, por ejemplo, las investigaciones
respecto a campañas, perdón, las encuestas, no estaban cerca, ¿no? Hubo un gran desplazamiento, no se identificó. Con relación a él, sí. Claro, Lo otro no, lo otro está más o menos por ahí. Diríamos que Pero siempre te sale Claro, y se nunca- convierte nunca- en el outsider nunca después hay de ser electo. exactitud. Además, hay que ver el tiempo, ¿no? La última vez que se hizo encuesta ha debido ser el 5 de agosto, ¿no? Claro. El trabajo de campo se publica el 10. Entonces, miren ustedes en ese corto tiempo, dándole crédito a los números publicados, o sea, lo que cambió. O sea, básicamente Rodrigo estaba con 8%. Restémosles 8 a 32. Sale a ser 25, creo, ¿no? 24, algo así. Entonces, punto, ¿no? Que sube. Y esos temas también hay que tomarlos en cuenta, ¿no? La velocidad con la que se define el voto, con lo que se ha definido. Y mucho tiene que ver por eso con la guerra sucia, porque la guerra sucia pierden los dos. O sea, no gana nadie y eso tienen que entenderlo. Claro. Es un recurso de la política tradicional de lo más oscura que en vez de educar, en vez de contribuir a que la gente se apegue a la política, la rechaza a la política y a los políticos. Esa es la razón justamente de este viraje. Yo creo que ¿Cuántas veces se ha visto una cosa así, Raúl? ¿Te acordás vos que se haya visto una subida tan meteórica como la de Rodrigo? Hay que hacer memoria, pero no me acuerdo que en nuestra política hayamos tenido ese ascenso así tan como la velocidad la que estamos hablando ahorita realmente. La que dice Gustavo realmente es así, ¿no? No sé si podríamos hacer un paralelo, no estoy seguro, con el resultado de Evo Morales, elecciones de diciembre de 2005, termina con 54, pero creo que ya venía de antes ese voto él venía, y no fue tan al final. Claro, nada más él venía ya de sacar el tercero peleándole 600 puntos a Mabre Reyes Villa, pero además tenía 15 años de hacer política buscando la candidatura presidencial y no lo había logrado, perdón, menos 12 años, 3 candidaturas había hecho. Y hablando... Claro, exacto. Entonces, generalmente hay indecisos en el país, pero esta velocidad de crecimiento último, y ahí sí coincido con Gustavo, creo que el último trabajo de campo fue el 2 de agosto. Y realmente en los últimos 15 días fue este ascenso más grande. Sí. Y cuando ya se decantan los indecisos, les comento que el viernes estábamos con un grupo de colegas almorzando y todavía en nuestra mesa habían algunos que no habían decidido su voto. ¿Y quién llega al almuerzo? Rodrigo Paz, al mismo restaurante. Entonces, ahí algunos se definieron ahí. O sea que tan al final de un proceso electoral puede ocurrir una cosa como esa, de que estás hablando, que estás indeciso y aparece el candidato. O sea que realmente yo creo que muchos votos fueron casi al final. Aprovecho a hacerle una última, Raúl, también, y acá a la mesa. Otro dato que sin duda va a ser importante y sobre todo por lo que lo va a plantear el día miércoles Evo Morales es el tema del número, de la cifra del voto nulo. Me llama la atención y quería preguntarlo en este sentido, Raúl, vos que hablas de que un poco el masismo blando se ha ido a Rodrigo. Esto puede ser también el peor resultado que podía esperar Evo Morales, digamos, tener a una persona no tan del polo liderando como para no poder justamente polarizar. Bueno, yo creo que es una mala noticia para Evo dos cosas. Uno, el resultado de Rodrigo, que es más bien centrista, más difícil de confrontar, de polarizar. Y segundo, 19% o 20%, 19% creo de voto nulo, menos el 4% que siempre había, es 15% de voto nulo neto, digamos, a favor de Evo. Es poco. Pero perdón un ratito. Yo no estoy tan de acuerdo con eso porque antes de que Evo pida el voto nulo ya había voto nulo. Hay que sumarle ahí otros 4 si querés, o sea, estamos hablando de 8. Evo Morales en ningún caso ha llevado más de 6,5%. Correcto, entonces todavía menos de lo que yo pensaba y coincido, yo creo que Evo Morales ha sido una mala elección para él, la de ayer, una mala jornada. Yo creo que 2 personas no estaban contentas,
Samuel obviamente no estaba contento ayer, Tuto tampoco estaba y su lenguaje corporal creo que así lo señalaba, porque él nota lo difícil que se le viene. Y Evo, ¿qué consigue Evo con ese entre 8, cuánto le vamos a dar de voto nulo? En los gráficos que se mostraban ayer ni siquiera se muestra el voto nulo. ¿Qué va a ir a decir a la gente? Acuérdense del voto nulo, por favor. Han habido 2 elecciones judiciales y ha habido 2/3 de voto nulo que no han tenido efecto. Entonces, ¿qué espera que con entre 8 y 12% Evo Morales pueda hacer algo con ese voto nulo? No va a poder hacer nada. Absolutamente. No creo que, no coincido con otros analistas que dicen que Evo va a ser el gran, el factor de inestabilidad. Me parece que no. Pero va a intentar serlo, ¿no? El socialismo del siglo XXI le pidió al gobierno que no lo metan preso precisamente para tenerlo después de la elección por si perdían. Ahora, yo ahí tengo mi punto. Claro. Yo creo que, sobre este punto, yo creo que ese 1.200.000, estamos hablando de 1.200.000 votos nulos, ¿no? Está en tercer lugar. O sea, después de Tuto está situado eso, porque Samuel tiene cerca de 1 millón. Entonces es un volumen, son votos no válidos, pero en el campo político tienen valor. ¿Por qué? Sí, pero no necesariamente tienen dueño. No, o sea, no podemos decir tan porcentaje. Yo me remito a 40 años de elecciones donde el promedio del voto nulo es 4%. Claro. ¿no? O sea, eso tenemos que ver. No, o sea, está de acuerdo. Entonces, ¿por qué tendría que ser ahora el voto nulo menos o más? Porque antes hubo una de que, consigna, ¿no? Pero es que antes de que se meta Evo a pedir el voto nulo, ya había un voto nulo. Claro, pero ese era el voto seguramente masista, todavía sin consigna, ¿no? ¿Qué tenemos como resultado aquí del voto masista? El voto masista, desde mi percepción, se ha concentrado más en el nulo, puede ser sin convocatoria de Evo primero y después con convocatoria, y se ha concentrado en Andrónico y este señor, ¿cómo se llama? Del Castillo. Si sumamos los votos de Andrónico y del Castillo, o sea, no llegan a 10. Y sumamos los votos nulos, asumamos, con convocatoria o sin convocatoria de Evo, estamos hablando más o menos de unos 20%, 20 y algo por ciento. O sea, ¿cuál es mi punto acá? Mi punto es que desde el sistema, desde fuera del sistema, desde fuera del Estado, van a utilizar esto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que han pateado el tablero, no han sido parte del concurso. ¿Y cómo lo utilizan? Con la fuerza, que es el método de Evo Morales. Por eso va a depender la eficacia de Evo Morales y su entorno de quién gobierne. Si quien gobierna está decidido a restablecer el imperio de la ley y del Estado, yo creo que la angustia va a desaparecer del pueblo boliviano y Evo Morales va a tener un mínimo espacio de acción. Mucho va a depender de cómo administre este campo, el voto, digamos, del voto, diríamos, antisistema de Evo Morales, cómo administre el próximo gobierno. Es clave. La mitad de la tarea es económica y la mitad de la tarea es la estabilidad política, porque no funcionan separadas estas dos cosas. Y por lo tanto, subrayo de nuevo y cierro, dependerá de quién gobierne y cómo lo haga para establecer, digamos, la presencia del Estado en todo el territorio nacional, con la ley, con el derecho, especialmente en el Chapare. De acuerdo que depende de quién gobierne, porque si es Tuto va a ser mucho más duro, pero si es Rodrigo va a ser más blando, pero para mí se sigue sobrevalorando a Evo Morales. Evo Morales para mí no le han avisado que está muerto políticamente. Ya le avisarán. Y además, un tema más, hay un hecho, la policía ha detectado y ha dicho ya de que hay narcos y gente armada extranjera que lo está defendiendo y que está en la vigilia. Es decir, todo eso le termina jugando en contra de Evo Morales. Porque si llegan a agarrar un extranjero de eso, está acabado Evo Morales. Así es, todos coincido. La presencia del narcotráfico ha sido por fundamental para sostener el Chapare, ¿no? O sea, no hay duda de eso. Quiero agradecer a la gente que está hasta el momento. Son más de 4.700 personas conectadas. Gracias por sus likes. Ya vamos para los 2.000 likes. No, bueno, 1.800, pero ya vamos. Así que gracias por estar. Sé que es un momento bien jodido, también que hemos tenido, ahorita. ¿no? Sí. Y bueno, gracias Gustavo, gracias Raúl por estar con nosotros. Y tenemos algo interesante porque no todo es
tragicomedia. O sí, un poquito más comedia, creo, ¿no? Hay cosas, Estábamos hablando de cosas los chistosas memes. también. Así que hicimos una curaduría de los mejores memes de la elección. Así que lo tenés, Bianquita. Vamos con los memes. A ver. Ahí lo van poniendo. No se olviden dejar su manita arriba, liquecito a la transmisión. Muchísimas gracias. Gracias igual a todos. Ahí va. Ahí va. Nada. Samuel, odio Naruto y hacer TikToks. El siguiente. ¿Quién es Naruto? Los muñequitos que traía de su empresa. Tarija en estos momentos. ¡Alto! Yo ya estuve en estos juegos. Uy. Siguiente. Bueno, si algo se respetó en la tradición electoral es que una vez más Samuel perdió. Ay. Vamos al siguiente. Samuel Doria Medina todavía está esperando que lleguen los votos de los bots árabes que le deben los influencers. Segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Tuto en octubre. Ay, Eso es lo que le no. decía. ¿Viste? Sí, el mes de terrorífico. Este es muy chistoso. Mamá, papá, y así salió Rodrigo Paz. Oye, Se pasa. tienen un montón de fotos de cuando Maite fue a visitarlos. Ahí me pasa, amor, es real esto. No es mentira, se pasaron. Cosas que no sabes cómo llegaron ahí. Yo quiero una segunda vuelta, pero entre vos y yo. No, por favor. Esos fueron todos los memes. Y en general están explotadas las redes sociales de todas las expresiones, creo, No, pero ¿no? lo sucio es lo que... Sí. Anoche mismo ya estábamos viendo lo sucio, ¿no? Ya teníamos a Rodrigo con la cara de Evo. Sí, sí. Sí, ya empezaron. Y yo con creo la que guerra. ese va a ser el Sí. rasgo Va de a la ser campaña. sin duda. lo lamentable. Y de es, la- y es un error gravísimo, Es porque un- este no es un tema de derecha e izquierda. Ahí está mal ubicado. O sea, el clivaje ahorita, lo que va a definir el resultado, no es que la derecha le toca ahora porque le quiere eso. No es así. No, Es el tema de la economía, Mm. pero sobre todo es el tema del manejo del Estado, de la nueva imagen, de la Es como quien frescura. nos salva Claro, ahora, ¿no? Pero no quiero los mismos. Exacto. ¿Entiendes? No importa sea de izquierda o derecha. Yo no quiero nada del MAS, no quiero nada de los que estuvieron antes. Quiero algo nuevo que me dé confianza y que pueda yo tener esperanza en eso. Eso no va a Eso decir es. la Ese verdad. es el clivaje, esa es la contradicción principal, ¿no? Muchas gracias, Raúl. También una última consideración. Coincido con que realmente se necesitaba o la gente estaba buscando un outsider, no sabía dónde encontrarlo y lo encontró en Rodrigo Raya, Edman Lara, los dos. Ahí creo que sí, eso es algo que la sociedad estaba buscando. Y coincido también con algo que dijo Carlos, Evo Morales está muy sobrevalorado. Yo creo que está en declive y le va a ser muy difícil para él hacer política. Intentó 3 veces desestabilizar Sí, al señor. gobierno más inepto y menos popular y menos legítimo que hemos tenido, que era el de Luis Arce, y no logró nada. Claro, y más Al débil. próximo gobierno que va a llegar con fuerza no lo va a lograr. Muchísimas Perdón, gracias. Gracias también. Yo digo que el outsider se convierte ahora después de haber ganado. Sí. Claro, Ahora es el outsider, antes no. claro, sí, sí. Gracias, Cierto, Gustavo. es verdad. Sí. Es cierto. Gracias, Gustavo. Chao, Gracias, gracias. Gracias Muchas igual a gracias. los otros Gracias. analistas que han estado con Gracias a nosotros. toda la Raúl gente. Peñaranda Nos desde La vemos Paz, mañana. periodista y director de Brújula Digital. Gracias también, Gustavo, analista Gusto, político. gusto. Ha estado con nosotros también Orlando Peralta, politólogo. Cacho Herrera, igual, periodista Desde y analista temprano. político. Obviamente, un panel de lujo. Gracias, don Carlitos. Gracias, Robs. Gracias, Gracias, Carlita. A toda la gente que nos está acompañando hoy en el día después de elecciones.